José Saramago nació en Portugal el 16 de noviembre de 1922 y falleció en Lanzarote el 18 de junio de 2010. Este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Escribió novelas, crónicas, ensayos y poesía. Entre sus obras más destacadas está El año de la muerte de Ricardo Reis, El Evangelio según Jesucristo, Ensayo sobre la ceguera, Todos los nombres, La caverna, entre otros. En 1998 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor de lengua portuguesa en ganar este premio. En 1983 conoció a quien sería su esposa hasta el final de sus días, la periodista española Pilar del Río, quien finalmente se convirtió en su traductora oficial en castellano. João Ribeirete, representante del Instituto Camões y de Asuntos Culturales de la Embajada de Portugal, nos hace una reseña sobre la vida de Saramago. Hola Joao, ¿cómo estás? Hola Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Bueno, muy bien. Y más porque vamos a hablar de una persona muy importante que se cumplen los 100 años del nacimiento de José Saramago. Contame un poco quién fue o cómo lo podrías describir a José Saramago. Bueno, José Saramago es un escritor muy importante de Portugal, de mi país, de Portugal. Um, él era es un escritor que tiene una obra muy larga. Escribió novelas, sobre todo, también crónicas, ensayos, pero es en la novela, y poesía, por supuesto, pero es en la novela que se, que él se torna más conocido y llega a ganar el premio Nobel de Literatura en 98. Así que es un escritor de muy grande proyección en el mundo, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que él estuvo acá en Argentina cuando ya estaba un poco enfermo y yo me acuerdo que él fue recibido como una rockstar porque ya tenía el premio Nobel y entonces había como una multitud que se acercaba de él, era como una rockstar. Y eso no es algo muy común en la literatura de Portugal, que los escritores afuera de Portugal sean tan conocidos, como tan idolatrados, ¿no? Así que es un caso muy interesante, es un escritor con una obra muy importante y que merece la pena leer y Sí. recordar también. Y dentro de Portugal, ¿cómo fue recibido? ¿Tuvo detractores? ¿Cómo fue recibido el premio Nobel? ¿Qué sucedió con él? Sí, bueno, el premio Nobel en ese momento ya estaba empezando a ver como una reconciliación del escritor con Portugal y con la gente de Portugal, porque él se enfadó muchísimo porque fue algo de un intento de censurar una de sus novelas, que fue el Evangelio según Jesucristo, ese libro. Entonces hubo todo un escándalo cuando salió ese libro, porque eh, intentaron que esa novela no se pudiera postular a un premio literario internacional. Esa es la cuestión. Entonces fue un intento de censurar, ¿no? Y entonces Saramago se enfadó muchísimo en ese momento y se fue a vivir en Lanzarote. Pero él se quedó con muchos amigos en Portugal y un poco más tarde empezó como una reconciliación y en el momento del premio Nobel ya estaba
bastante reconciliado. De hecho, la Fundación José Saramago hoy en día funciona en Lisboa, en un monumento que se llama Casa dos Bicos. Así que es un poco el símbolo del regreso del escritor después de un maltrato, ¿no? Y él decías que se había ido a vivir a Lanzarote, a las Islas Sí, Canarias en sí, España, sí, sí. y si no me equivoco, cuando murió repartieron las cenizas, ¿no? Sí, no. En- Su deseo era que sus cenizas se quedaran por bajo de un olivo, ¿no? Que Ujú. había en Lanzarote. Y entonces la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, decidió trasladar ese olivo hacia Lisboa para que las cenizas se quedaran bajo el árbol en Lisboa. Así que están ahí. Ah, ok, pensé que Ya, habían puesto una parte y una parte. no, no. Y bueno, y la presidenta es la esposa, la esposa, Sí, ¿no? fue su Pi- compañera sí, Pilar del Hace Río. poco estuvo Pilar del Río en Buenos Aires, Sí, se juntó con María Kodama. Contame cómo fue esa experiencia. sí, fue muy interesante. Fue una propuesta de Camões para la programación de la Feria del Libro. La invitación la hizo la Fundación El Libro, por supuesto. La invitación a Pilar del Río, que se viniera a Buenos Aires. Pero nosotros hemos propuesto una charla con María Kodama y Pilar del Río. Y fue súper interesante porque se trata de mucho más que, que compañeras de genios, ¿no? Son mujeres muy inteligentes las dos y que tienen también, que tienen, que tienen también trazos muy fuertes de genialidad, las dos, ¿no? Y así que hablar con las dos al mismo tiempo fue una experiencia muy importante y muy impactante para mí, porque yo estaba ahí. Y, Eh, y, y de hecho, ellas ya se conocían porque Saramago, José Saramago conoció a María Kodama y entonces fue como un encuentro de gente que se quiere muchísimo, pero vive separada, ¿no? Y eso también fue bonito de ver, de asistir. José Saramago nunca llegó a conocerlo a Borges, ¿no? Pero sí lo admiraba mucho. No, sí, lo admiraba. Y una cosa que María Kodama dijo en ese encuentro es que Borges conoció un libro de Saramago. Él leyó un libro de Saramago y se quedó impactado por él, que ella se acordaba de eso. Y fue como una revelación del encuentro, porque ella nunca lo había dicho a Saramago o a Pilar del Río. Era como un secreto de, de María Kodama. Qué bueno. Entonces Y, fue muy interesante. y otra coincidencia es que las dos han escrito un libro sobre sus respectivos maridos, ¿no? Sí, Porque sí, 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 Pilar escribió un libro sobre Saramago, sí, ¿no? sí, también, sí, sí, sí. Y de hecho salió este año, en el año del centenario, salió también como una fotobiografía muy interesante y que creo que está en las librerías todas acá, porque fue traducido para español y fue editado por Alfaguara. Y, Ujú. y entonces en el año del centenario sí aparecieron muchos libros nuevos sobre Saramago, sobre esa figura tan importante.
¿Cuáles serían los momentos claves en la vida de Saramago? Bueno, uno ya lo dijiste, creo que es haber ganado el premio Nobel. ¿Qué otros momentos hay así destacables? Em, yo diría que, no sé si se puede decir, bueno, la primera novela de más proyección fue, fue en los años 80 y, y fue el Levantado del Suelo. Esa fue su primera novela más conocida. Hasta ese momento, porque se trata de una persona que nació en los años 20, entonces ya tenía casi 60, sí, 60 años. Hasta ese momento él fue como una figura un poco bastante discreta, ¿no? Bastante apagada en la escena literaria. Y entonces esa novela fue cuando todo cambió, fue esa novela, fue ahí. Entonces creo que esa novela es muy importante en su recorrido, ¿no? En su vida literaria. Y después hay otros momentos también, no sé, yo creo que el primer libro que fue publicado ahora, que se llama La Viuda, que fue un libro publicado cuando él tenía solamente 23 años. Creo que ese libro también es un marco importante porque en ese momento José Saramago, muy joven, no, él no tenía la formación para ser el escritor que quería ser, ¿no? Entonces, pero estaba haciendo ese esfuerzo y eso también es importante, ¿no? Se trata de una persona que estudió en la escuela primaria, después hizo los estudios bueno, los estudios en un instituto de secundario, ¿no? De estudios secundarios. Y después fue todo como autodidacta, ¿no? Él empezó a trabajar hasta como herrero mecánico. Y cuando él trabajaba como herrero mecánico en los talleres de los hospitales civiles de Lisboa, él empezó a ir muchísimo a una biblioteca que hay en Lisboa que se llama a Biblioteca del Palácio Galveias, que se queda en Lisboa. Y él empezó a ir a esa biblioteca muchísimo, todos los días leyendo. Era una pasión, ¿no? Que él tenía. Y fue en ese momento, mientras leía muchísimo, que él decidió publicar su primera novela, que es esa, La Viuda, ¿no? Y creo que ese también es un marco importante, es cuando él decide que va a ser un escritor, que tiene un bueno, que tiene un camino a hacer para llegar ahí, pero creo que ese libro es marca una decisión, ¿no? En su vida. Sí. Uh, Eh, Varias de sus novelas las han llevado al cine y él creo que le gustaba mucho el cine también, ¿no? sí. Sí. Um, hay, hay películas muy buenas, en realidad hay películas muy buenas de Saramago. A mí me encantan. Yo voy a poner voy a hablar de dos que a mí me parecen excelentes las dos. Una es un documental que se llama José y Pilar. Y, y
José y Pilar, que es sobre la vida de los dos, ¿no? De la pareja, de José Saramago y Pilar del Río. Em, y es súper interesante esa película. Y la otra es la más reciente, ¿no? Se llama El año de la muerte de Ricardo Reis y es una película de un director portugués que se llama João Botelho, que también estuvo en Argentina este año. Y estuvo en Argentina este año, en abril, en la Semana de Cine Portugués. Él estuvo ahí presentando esta película en estreno acá en Argentina. Y es una película súper interesante que adapta una de las novelas más importantes del escritor, El año de la muerte de Ricardo Reis. Y es una novela mm, eh, bellísima, pero también difícil. Es muy literaria, muy cargada de literatura. Así que trasladarla a otra gramática, ¿no? A otra lenguaje, trasladarla al cine es casi una tarea imposible. Pero João Botelho lo hizo y lo hizo muy bien. Así que creo que esas dos son las preferidas, ¿no? Las que yo prefiero. ¿De qué se trata esa novela, el libro de Reis? Bueno, el año de la muerte de Ricardo Reis trata de un heterónimo de Fernando Pessoa. O sea, no es una persona que existió, ¿no? Es una creación ficcional poética de los grandes nombres de la poesía portuguesa, que es Fernando Pessoa. Y así que en esa novela, Saramago parte de una idea de que cuando Fernando Pessoa se murió, ¿no? En los años 30, su heterónimo no se murió con él, ¿no? Entonces, él vuelve a Lisboa y ahí se va a encontrar con una realidad nacional muy particular, porque es también es cuando empieza la dictadura en Portugal, ¿no? En los años 30. Y entonces, Ricardo Reis, que era como una creación, una creación ficcional de Fernando Pessoa, que tenía una poesía muy abstracta y muy lejana de la realidad, ¿no? Él se va, en esa novela, él se va convirtiendo en una persona real, en una persona con una vida concreta, ¿no? No hay abstracción. Las mujeres, aparece una Lidia en esa novela, aparece una Lidia que tiene carne y que puede seducir a Ricardo Reis, ¿no? Entonces todo se vuelve muchísimo real y no hay abstracción. Entonces hay como podemos ver cómo como el heterónimo de Pessoa evoluciona como personaje de Saramago, ¿no? Y eso es muy interesante, es como una mezcla de los dos, es súper interesante esa novela, es una de las mis, es una de mi novela, creo que es la novela que más me gusta esa y también el memorial del convento también, esas son las dos que me encantan.
Creo que Yo, Saramago no tenía que escribir más nada para recibirse el premio Nobel, ¿no? Solamente con esos dos suficiente. suficiente, sí. ¿Qué festejos se han preparado en todo el mundo? Tengo entendido que hay festejos por Sí. estos 100 años. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, hubo muchas cosas. De hecho, el centenario está terminando ahora, ¿no? Empezó en el 16 de noviembre del 2021 y se va a terminar el 15 de noviembre, o sea, en un par de semanas. Y se hizo muchísimas cosas, entre ellas esa película, ¿no? De Botelho, una, una exposición itinerante que ya estuvo acá, que se llama Volver a los Pasos, se llama, Volver a los pasos que fueron dados, creo que es así. Sí, Volver a los Pasos Dados, que es una exposición preparada por la Fundación José Saramago y que es itinerante. Entonces, esta exposición estuvo en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y estuvo también en otra Feria del Libro Internacional de Comodoro Rivadavia. Entonces, estuvo también en Patagonia esta exposición. Y hubo ediciones de libros también, creo que eso sería lo más importante. Hay también congresos y coloquios internacionales. Um, Hay una cátedra, la cátedra José Saramago de la Universidad de Vigo va a organizar ahora, creo, no sé, creo que es semana próxima, no estoy seguro, pero me parece que sí, un congreso internacional sobre Saramago. Y entonces hubo muchísimas cosas que ahora están terminando porque se termina el año del centenario. Pero creo que lo más importante de todo es lo que se queda. Y lo que se queda son los libros nuevos que fueron editados, los libros nuevos que fueron traducidos, las películas que se hicieron, ¿no? Eso queda, eso queda. Y Y es súper seguramente nuevos lectores o gente que lo habrá claro, conocido, ¿no? claro, claro que sí. Por último, quería hablar un poco de el ensayo sobre la ceguera, Ujú. que es muy llamativo porque los personajes no tienen nombre, ¿no? Sí, no, es cierto. Bueno, es una fase es un periodo de la, de la carrera literaria de Saramago en la cual hay una incursión en el mundo distópico, ¿no? En la distopía. Ese es un ejemplo y hay otros como La Caverna. La Caverna es otra distopía, ¿no? Y acá los personajes no tienen nombre, no tienen también lugar, no se sabe dónde están. Están en una ciudad que se va a cambiar muchísimo y se va a volver un lugar de los infiernos, ¿no? Así que es una novela súper interesante, ¿no? Que habla de la humanidad misma. Y ahora que nosotros hemos salido de una pandemia, ahora es el, el mejor momento para leer esa novela, porque esa novela habla de una pandemia que quita la visión a toda la población del mundo, ¿no? Y que hizo eso a la gente. La gente se volvió casi, uh, se vuelve, la humanidad desaparece completamente, ¿no? Se queda solamente el miedo y el miedo animal. Y,
y los instintos de sobrevivencia, ¿no? Eso también queda. La cosa más primaria. Sí. Entonces es un viaje a lo que existe de más primario en el hombre. Sí, no, la verdad, para mí es una de las novelas más fabulosas. Sí, El hecho de no usar nombres y hacer toda una descripción de las personas, sí, de hablar de la mujer de gafas, o cómo lo va describiendo y cómo cada uno va entendiendo quién es cada uno sin que tenga el nombre, es sí, maravilloso. Bueno, sí. me gustaría cerrar esta nota, tal vez leyendo algo sobre justamente este libro, lo que a vos te parezca. Ok. Bueno, yo quería, yo voy a leer el comienzo de la novela. Saramago es un escritor genial, es cierto, pero su genialidad está también en los comienzos de sus novelas. Hay comienzos muy atrapantes, ¿no? Son comienzos fuertes, casi siempre. Y este es un ejemplo, hay otros. No sé, el Evangelio según Jesucristo empieza con una descripción de una imagen. Y es también impresionante porque uno no tiene la imagen delante de los ojos, pero entiende que se está describiendo una imagen hacia abajo, ¿no? Hay como una mirada que empieza por arriba y después baja. Y eso es impresionante también, de otra manera. Y bueno, es un escritor de comienzos fuertes, ¿no? Y entonces voy a leer el comienzo del ensayo de la ceguera, sobre la ceguera. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle, pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieron la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza aparentemente significante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado. Tendrá un problema mecánico. Se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado braceando tras el parabrisas, mientras los que de los coches de atrás tocan frenéticos del claxon.
Algunos conductores han saltado ya a la calzada dispuestos a empujar el automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está adentro vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente como sabremos cuando alguien al fin logre abrir una puerta. Estoy ciego. Es así que empieza Buenísimo, muy esta bueno, novela. excelente, muy buena la descripción, la verdad, fabuloso. Y Eh, la voz narradora, la voz que cuenta la historia está como mirando a otro lugar siempre, como empieza hablando de la ciudad, del movimiento de la ciudad, de la lógica de la circulación de los autos, ¿no? En una ciudad. Y después hay un coche que no anda y hay que ver qué pasa adentro. Y adentro está una persona que se ha quedado ciega, así de un instante al otro, ¿no? Y entonces es pero hay ese esfuerzo de no mirar desde luego a lo que pasa, sino ir a hacer todo un recorrido muy normal, ¿no? A lo que está alrededor, ¿no? alrededor, excelente. Bueno, Yao, muchas gracias. No Y bueno, por nada. Un ojalá, gusto, Alejandra. ojalá alguien más conozca o se acerque a la literatura de José Saramago, que es súper recomendable, ¿eh? No se van a Sí. arrepentir. Bueno, Solamente decir sí, también que nosotros tenemos el Camões en Buenos Aires, tiene un centro de lengua portuguesa que se queda en el Instituto Juan Ramón Fernández, y estamos ahí. Y tenemos una biblioteca con muchos libros y también libros de José Saramago que podemos prestar, ¿no? En el original y algunas traducciones, no todas, porque es una biblioteca de lengua portuguesa, así que tenemos más bien los originales. Así que buenísimo. dejo la invitación a todos que quieran acercarse, ¿no? Del centro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien, nos despedimos. Vamos a agradecer a la doctora Gabriela Russo, que es la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y a la doctora Mirta Goboni, que es nuestra consejera coordinadora de la Comisión de Acción Cultural, que bueno, te manda saludos de Sí, paso. un beso muy Sí, fuerte a Mirta. así que le agradecemos mucho a Mirta también. Muchas gracias, Joao. Y muchas gracias a vos también, Alejandra. Muchas Ok, gracias. Un gusto igualmente. siempre.